que ya no tenemos los esqueleticos de ventiladores. Y el hermano estaba anunciando el domingo, gracias a Dios, diciendo el peligro de tener allí esos ventiladorcitos como dañados. Y ahí mismo el Señor logró. Y llegaron los ventiladores. Dios es bueno. Estemos orando por esos hermanos que sienten carga por la obra del Señor y aportan para la obra de Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hagamos oración, hermanos. Bendito Padre. Estoy en tu presencia esta noche. Es tu palabra, Señor, yo soy un Señor. En tus manos te suplico que me uses, porque hay un pueblo, aleluya, que necesita recibir una palabra. En el nombre de Jesús. Luego, Señor, tu bendición. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Y en esta noche quiero hablar un poco acerca de la vida cristiana. Vida cristiana. El texto que tomamos nos muestra las dos facetas de la vida, ¿no? Comienza diciendo, porque en otro tiempo, o sea que le está hablando a la iglesia. En otro tiempo, ustedes eran, eso es pasado. O sea, había otro estilo o modelo de vida. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ese es otro modelo. Y el consejo bajo la inspiración del Espíritu Santo es: anden como hijos de luz. Gloria a Dios. En otras palabras, practiquen la vida cristiana. Gloria al nombre del Señor. Para saber, hermanos, qué es vida cristiana y qué es vida no cristiana, pues ahí nos toca es que remitirnos a la Biblia, ¿no? A la palabra de Dios, al manual de vida. Gloria al Señor. Yo quiero exhortarles e invitarles a reconocer que la Biblia es la infalible y poderosa palabra de Dios. Si no creemos eso, no estamos en nada. Lo que le da autoridad a este mensaje es la palabra de Dios. Por eso hay quienes arman discursos bonitos, pero no son sermones, no son predicaciones, son discursos. Porque el mensaje que se predica en esta iglesia tiene que tener sustento bíblico. Tiene que estar respaldado en la Biblia. Lo que hacemos aquí, todo está fundamentado en la Biblia. Nosotros oramos porque la Biblia dice. Vamos al culto porque la Biblia dice. Cantamos porque la Biblia dice. Bueno, todo lo que hacemos está sustentado. Aplaudimos, saltamos, danzamos, hablamos en lengua. Todo está sustentado en la Biblia. La Biblia entonces es la infalible palabra de Dios. Entonces es la Biblia, hermanos, la que nos da el direccionamiento para cómo vivir, y es la que es el espejo en el que nos miramos y nos podemos dar cuenta
si estamos viviendo vida cristiana o no. Amén. Amén. Claro que si leo los soportes que tengo, pues se nos va un poco de tiempo, pero igual pues a eso vinimos. Por ejemplo, quiero mostrarles un pasaje donde la Biblia nos muestra qué no es vida cristiana. Romanos capítulo 1, del verso 21 en adelante, voy a leerles algunos versos de la Biblia para que miremos lo que la Biblia dice con respecto a lo que no es vida cristiana. Dice el verso 21 del capítulo 1 de Romanos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto fue que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aleluya. ¿Cómo la ven? Eso no es vida cristiana. Aquí habla de gente que no reconoce al Dios que le da el calorcito del sol todos los días, que no reconocen al Dios que les da el oxígeno todos los días, al Dios que da la salud, que da la vida, que no lo reconocen. Dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Saben y lo mencionan y dicen que hay un Dios, pero no lo honran porque no viven una vida cristiana. Entonces, Romanos capítulo 6, entonces vemos un modelo de lo que es la vida cristiana. Entonces, del verso 9 en adelante dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice: no
dejen que su cuerpo y que su vida se convierta en una vida inconversa, sino que ustedes son llamados a vivir una vida cristiana. Amén. Vida cristiana. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor debe caracterizarse por un modelo de vida. Amén, amén. El estilo de vida debe identificar la iglesia del Señor. Ante el gobierno tenemos un rótulo y un nombre que nos identifica, y ahí están ahora tenemos una imagen corporativa, como la tienen las grandes empresas, que es lo que hace que en cualquier lugar se identifique, ¿no? Usted ve un letrero verde con blanco y dice, ahí está Servientrega, por ejemplo. La iglesia tiene ya una imagen corporativa donde la presentación es casi igual en todo lugar. Pero eso no es lo que nos identifica, hermanos. Eso no es lo que nos identifica. Eso nos identifica ante la gente, ante el gobierno. Pero el cristiano tiene que tener un estilo de vida que lo identifique. Amén. Amén. Gloria a Dios. Donde la manera como vive la persona le da una identidad de tal modo que quienes no son de la iglesia puedan decir, ese es diferente a los demás. Y eso es vida cristiana. O sea que la gloriosa manifestación de Dios en nuestra vida, la revelación de su nombre, el llamamiento santo que nos hizo en particular a cada uno de nosotros, nos partió la historia de la vida en dos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tiene que ser así, Amén. Amén, amén. en un antes En un después. y en un después. Amén. Aleluya. Porque si yo estoy en la iglesia, pero sigo viviendo como vivía allá en el mundo, pues entonces no hay diferencia. Vea, miremos por aquí en primera de Corintios capítulo 6, que ese no lo sabemos bien. Primera de Corintios 6 del verso 9 en adelante. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. En otras palabras quiere decir, no se equivoquen. Y viene una lista: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y oiga lo que dice el verso 11. ¿Y esto qué? Erais. ¿De qué habla? De un pasado. De un pasado. Fornicarios, pero en un pasado. Borrachos, mentirosos, y ahí en esa lista hasta homosexuales. Pero dice, pero eran. Ya no pueden ser igual. ¿Y por qué no? Porque ya no son iguales. El verso 11 lo explica claramente. Esto eres alguno, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso es que es importante que el creyente busque a Dios en oración, busque a Dios en ayuno, Amén. se dedique a buscar la presencia de Dios. Vea, hermano, a mí no se me olvida mi primer pastor, el primer pastor que yo tuve. Alguna vez estaba enseñando él en un culto de oración como estos, y él dijo algo que se me quedó en la mente para siempre. Él decía, hermano, cada vez que usted le dice, Señor, purifícame, Él pasa la mano y lo limpia.
Cada vez que usted le dice, Señor, santifícame, el Señor está ahí para santificarlo. De modo que usted, cada que se postra a pedirle al Señor pureza y santidad, Dios está dispuesto a restaurarlo, a levantarlo, a limpiarlo, a hacer lo necesario para que usted sea distinto al mundo. Aleluya. Y pueda vivir una vida cristiana para la gloria de Dios. Amén, amén. Pablo dice, es cierto que hay un pasado oscuro, es verdad que se vivió una vida de mundanalidad, una vida carnal, pero entonces ahora dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, entonces dice, ya habéis sido lavados. Amén. Fuimos a la fuente, amén. Por la fe fuimos al Calvario. Por la fe sentimos cuando esa sangre preciosa cayó en nosotros y nos lavó. Ya habéis sido santificados, porque alguien que no es santo sino santísimo nos santificó a nosotros. Ya habéis sido justificados, porque Él pagó nuestra deuda y nos hizo, aunque éramos injustos, nos hizo justos para la gloria de su nombre. Y todo esto por el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Entonces sí se puede vivir vida cristiana. Amén. Uno se sorprende de ver personas con otros ideales, personas con ideologías revolucionarias y otras ideas satánicas, otras ideas que por naturaleza uno pensaría y uno diría deberían de darles pena, deberían sentir vergüenza, publicar sus ideas, ¿no? En el mundo ustedes saben todo el auge que tiene el homosexualismo, el LGTBIQR, no sé qué más por allá, eso tiene ya una lista, ¿no? Y entonces hablan del orgullo gay y le tienen, hermano, a presupuestos en todos los gobiernos y los espacios en todos los espacios de la inclusión y yo no digo esto por presumir ni por ser arrogante con las personas. Yo lo digo porque son cosas de las que la gente, uno piensa, que va a sentir orgullo de eso, y se sienten orgullosos y quiere que les diga algo, y a veces nosotros nos da pena de lo nuestro. Qué pena que me vean vestido así, qué pena que me vean, la moda no es así, porque estamos hablando de vida cristiana. De vida cristiana, y el cristiano debería sentirse honrado de ser diferente a mí. Si otros se sienten orgullosos siendo cosas tan bajas, imagínense nosotros los hijos del gran rey. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Qué bueno que nosotros tengamos ese sentido de pertenencia por lo nuestro, para no pensar tanto en nosotros, sino pensar en el que nos compró. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, aleluya. Cuando hablamos de vida cristiana, inevitablemente tenemos que hablar de santidad. Amén. Si vamos a hablar de vida cristiana, toca que hablar de santidad. Amén. Porque la vida cristiana debe de ser una vida santa. Amén, amén. Vida cristiana. Ahora con tanto, ¿cómo digo yo? Con tanto conocimiento, estamos en la posmodernidad, en el siglo de las luces. Estamos donde el conocimiento es mucho y ustedes saben que los que somos del siglo pasado somos más lentos con todo ese tipo de cosas tecnológicas. Los millennials son más
Pero ese conocimiento, alguien dijo que nosotros anteriormente sabíamos menos, pero creíamos más. Amén. Amén. Y no debería ser así. Porque ese conocimiento ha hecho como que se den interpretaciones y muchos lleven la Biblia a decir lo que la Biblia no dice. Pablo lo dijo para los tiempos postreros. Él habló que en estos últimos tiempos habló del peligro que tenía la iglesia por esas razones. Hombres amadores de sí mismos, hombres aborrecedores de lo bueno, hombres que harían culto a su mismo cuerpo. Habló de eso, que no sufrirían la sana doctrina, que tendrían rasquiña de oír lo que quieren oír. Y el apóstol Pedro habló de la teología paulina. El apóstol Pedro dijo, las cartas de Pablo, las cartas del apóstol Pablo, que algunas son muy profundas y difíciles de entender, las cuales algunos tuercen para su propia condenación. Amén. Porque hoy en día muchos cristianos, bueno, no digamos muchos para no alarmar, digamos algunos, porque tampoco digamos que la mayoría de la iglesia es gente sana. Digamos que la mayoría de la gente es gente sana, que son más bien pocos, pero que hay algunos que quieren llamar a lo bueno malo, que quieren poner lo dulce por amargo y lo amargo por lo dulce. Y resulta, hermanos, que la palabra de Dios, ya decíamos, es infalible, y nosotros no podemos poner la Biblia a decir lo que la Biblia no dice. Al pecado hay que llamarlo pecado, y eso a algunos nos dolerá, pero lo que la Biblia dice que es pecado, hay que decirle pecado. Amén, amén. Algunos a veces queremos ser más santos que Jesucristo, y a veces queremos ser más buenos que Jesucristo. El Señor dijo esto, ¿se acuerdan lo que leímos aquí en capítulo 6, verso 9? Dijo, esos no heredarán. Y algunos andan buscando que les digan que sí. A ver quién les dice que sí. Pero la Biblia dice que no. ¿Para qué le damos vuelta a eso? La Biblia dice que no. Y Dios nos mandó a predicar lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, para hablar de vida cristiana hay que hablar de santidad. Amén. Pueda que existan muchas maneras de vivir en esta vida, puede ser. Pero cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, solamente debe de haber una sola manera de vivir. Amén. Y esa única manera de vivir debe de ser una vida de santidad. Amén. De santidad. El poder del Evangelio hace que la historia de vida en una persona, en un ser humano, se parta, como ya dije antes, en dos, en el antes y en el después. Amén. La santidad, la vida, digamos que la santidad es un estilo de vida. Porque nosotros, cuando no conocíamos del Evangelio, teníamos otro estilo de vida. Y cuando Dios nos rescató, el estilo de vida cambió. Y eso afectó a nuestros amigos, afectó a nuestros familiares, a una cantidad. Algunos perdimos el empleo. A mí me echaron del trabajo por causa del Evangelio. Yo fui uno de esos. El patrón me dijo, ¿te volviste evangélico? No, yo le dije, sí, Señor, gracias a Dios conocí el Evangelio. Me dijo, pues vas a tener que escoger entre tu religión y el trabajo. Y yo le dije, pues yo me quedo con Cristo. Mira, es tremendo y no es fácil. Yo era el patrón en la finca, yo conseguía a los empleados, los trabajadores, yo era el que les pagaba, yo era el que decía quién trabajaba y quién no.
Y cuando el Señor me rescató, entonces el patrón me echó y me tuve que ir de jornalero. Y eso implica que el estilo de vida cambia. Amén. Amén. Antes de ser cristiano, yo acompañaba a mi patrón a tomar trago 2 y 3 días, con los caballos amarrados en un poste, y nos montábamos hasta allá atrás en un caballo y sin hermaduras. Y el patrón decía: si se muere, compramos otro, no pasa nada. Pero cuando llegué al evangelio, entonces me dijo: te vas a ir para esa iglesia y me vas a acabar los caballos yendo para culto. Porque como uno cambia el estilo de vida, yo ya no iba a tomar ni a nada de esas cosas, sino para la iglesia. Entonces, hermanos, la santidad es un estilo de vida diferente al que teníamos. Dice la palabra del Señor: sed también vosotros santos. Y oiga lo que dice: en toda vuestra manera de vivir. A ver si lo podemos repetir. ¿Cómo dice? En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. La santidad no abarca unas áreas de la vida. La santidad abarca toda nuestra manera de vivir. ¿Eso qué significa? Que la vida cristiana tiene que ver con lo que hablas. La vida cristiana tiene que ver con lo que piensas. La vida cristiana tiene que ver cómo te vistes. La vida cristiana tiene que ver a dónde vas. La vida cristiana tiene que ver con quién te reúnes. Y todas las demás áreas de la vida están allí metidas. Porque es un estilo de vida que tiene que cambiar. A su nombre sea la gloria. El que quiere ser cristiano solo en el templo no es un verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano lo es fuera del templo. Porque dentro del templo, hasta los que no son bautizados ni se han arrepentido son buenos cristianos. Aquí viene una persona en conversa, aquí no fuma, aquí no saca la botella de ron, aquí no pone la música para rumbear, aquí dentro del templo todo el mundo se porta bien. Entonces la vida cristiana se vive realmente es afuera. Su verdadero culto comienza cuando sales de esas puertas para allá. Alabanzas al nombre del Señor. Primera de Pedro 1:15, verso 14 dice: como hijos obedientes no os conforméis a las pasiones que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Verso 15: antes bien, así como aquel que os llamó es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de vuestra manera de vivir. Entonces, gracias a Dios. Como todas estas cosas, hermanos, han de ser deshechas, dice la Biblia, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda de Pedro 3:11. Ustedes deben andar en santa y piadosa manera de vivir. Hay que ser vigilantes de la vida cristiana. ¿Alguien le puede dar una alabanza al Señor? Amén. Gloria a Dios. Hay que ser vigilantes de la vida cristiana. Porque nosotros a veces el tiempo va pasando y nos vamos volviendo a ser religiosos. Y se nos va convirtiendo como una rutina la vida cristiana. Y nos parece que vida cristiana es no perdernos el culto. Y claro, eso se parte y está bien. Ojalá nunca nos perdamos el culto. Pero no podemos caer en esa religiosidad. Hay que entender, hermanos, que nosotros somos distintos al mundo. Entonces, la santidad no es un pasatiempo, la santidad no es un lujo de vida cristiana, la santidad es una manera, como ya dijimos, o un estilo de vida. El estilo de vida es importante para el creyente porque el estilo de vida, como ya dije antes, lo caracteriza, lo identifica. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Lo normal es que la gente que te conoce pronto se dé cuenta que tú no eres como los demás. Si la gente se demora mucho en notarlo, entonces tu estilo de vida cristiana no es muy bueno. Así es. Los veo muy callados. Aleluya. Porque lo normal es que a la gente le parezca raro. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted sabe cómo se trata todo el mundo? A nadie le llaman por el nombre, todos llaman por la chapa, todos hablan con vulgaridades, todos hablan de cosas mundanas, todo el mundo habla de... ¿Sí o no, hermano? Amén, amén. Pero la gente tendrá que notar que usted no es así. Y si no lo notan, alguna vez íbamos unos compañeros, íbamos en mi carro para una reunión, y alguien dijo, hermano, qué bueno que ya no tenemos esas confrontaciones y esas contradicciones y como esos enfrentamientos con las otras denominaciones. Algunos hasta nos dicen Dios lo bendiga y nos quieren y ya no hay tanta pelea. Y digo, a mí hasta me han invitado a predicar en otra. Y pues como tenemos confianza. Y yo le dije al hermano, ¿a usted le parece eso bueno o le parece malo? Dijo, no, a mí me parece bueno. Y de cierta manera uno dice, hombre, sí, pues vivir en peleas y confrontación no es bueno. Pero uno sí se pregunta, hermano, ¿por qué al hermano lo invitan y lo vuelven a invitar a otra parte donde enseñan otras cosas que no son las que nosotros creemos? Debe ser que él nunca habla de eso. Amén. Pues nosotros somos diferentes. Amén. Amén. Entonces a mí me invitan a una iglesia trinitaria, pues a mí sí me dan la oportunidad, yo voy, pero yo les predico de Cristo. Amén. Que hay un solo Dios, que Dios es uno, que tiene... Y seguro que nunca me volverán a invitar. Amén. Y si me vuelven a invitar es porque me ven muy parecido a ellos. Me estoy haciendo entender. La vida cristiana nos hace distintos. Gloria al Señor. Por eso el Señor no vino a ser amigos. Él no vino a ser amigos. Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Yo le digo, no, este va a ser amigo mío, entonces no le voy a decir lo que hay que decirle. No, si no le gusta, pues problema. Señor, qué duras son esas palabras. Mire, la gente se está yendo. Señor dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Porque no vino preocupado por hacer amigos. Él dijo, los que están sanos no necesitan médicos. Los que necesitan médicos son los que están enfermos. Y el que está enfermo toca chuzarle la nalga para ponerle la inyección. Toca llevarlo al quirófano para arreglarle la pata partida, perdóneme la palabra. Toca llevarlo, hay que curarlo si está herido, y eso no es suave, eso duele. Eso duele. Por eso la palabra de Dios en nosotros tiene que ser ese martillo que quebranta, que rompe, que quita las protuberancias que hay en nosotros. O es ese alimento, hermanos, que nos nutre, que nos hace sentir, ¿cierto? Por eso un mensaje de la palabra, unos gritan amén, aleluya, y otros dicen, ¡ay! ¿Cómo que por qué no vuelvo? Me cogieron la piedra desde ese púlpito. Eso depende de cómo eres. Amén. Amén. ¿No han notado ustedes? Amén. Los unos se van contentos, son de acuerdo a lo que se sirva, ¿no? Amén. Amén. Lo invitan a la cena a comer algo, y entonces dice puras hamburguesas, y los que les gusta la comida chatarra dicen, aquí es, hermano. ¿Cierto? Pero si es un vegetariano el que lo invita y le sirve, dice, ay, me hubiera quedado en la casa, porque eso de acuerdo al apetito y a la constitución de cada uno, así lo disfruto.
Entonces, la vida cristiana nos hace diferentes. Antes de nosotros llegar al Señor, vivíamos un estilo de vida totalmente contrario al estilo de vida que nos presenta la palabra de Dios. Amén. Diferente. Dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en la corriente de este mundo, como dice Efesios capítulo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente en otro tiempo, oiga, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente. Ese era el estilo de vida de nosotros, conforme al príncipe, la potestad del aire del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese era el estilo de vida de nosotros. Pero yo pregunto, ¿cuántos aquí andamos arrastrados por la corriente de este mundo? Ojalá que ninguno. Nosotros aquí estamos siendo dirigidos por la bendita y poderosa mano del Señor. En medio de un mundo que nos critica, que no nos quiere. En medio de gente que nos aborrece por ser cristianos. En medio de un mundo que no reconoce que el trabajo que hace esta iglesia es un trabajo poderoso por la humanidad, por la sociedad. Algunos preguntan dónde están los colegios, los centros de rehabilitación, los ancianatos que tiene esta iglesia que maneja tanto. ¿Dónde están? No, es que la obra social está implícita en aquel que se entrega al evangelio. Porque el que se entrega al evangelio cambia de vida. Entonces ahora no hay que llevarlo ni al centro de rehabilitación, ni siquiera al hospital, porque Cristo sana a los demás. No hay que llevarlo a la cárcel porque es una persona resocializada. No hay que llevarlo a ningún otro centro, porque hermanos, aquí con Cristo lo tenemos garantizado. Es otro estilo de vida. Ahora entonces tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. La santidad se debe reflejar en todas las áreas, como ya dije, de nuestra vida. Ante todo, el cristiano tiene que escoger vivir un estilo de vida que le agrade a Dios. Amén. No tanto que lo agrade a Él o que le agrade a su carne. Tiene que buscar un estilo de vida que le agrade a Dios. Ahí es donde está el punto. Porque seamos sinceros, nosotros pensamos mucho en nosotros. No los veo tan convencidos, pero nosotros pensamos Sí, amén. mucho. Hermano, duerma un poquito menos para que tenga tiempo de orar para Dios. Pues es que yo me quiero mucho, yo quiero dormir más. 12 horas. No, saque un día de ayuno, yo me quiero mucho, yo tengo que darle mi arroz con chicharrón todos los días. Hermano, vistas exactamente, no, es que yo tengo que presentarme bien ante los demás. Y claro que es que hay que hacerlo, no tenemos tampoco que, pero en todas estas cosas sí hay que pensar que tenemos un Dios. Amén. Que nos cambió la vida para bien. Y oiga lo que dice la Biblia en Romanos 8:1, ustedes se lo saben de memoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Nosotros, Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. conforme al Espíritu. Amén. Seamos honestos, ¿qué nos pide la carne? ¿Usted cree que la carne le invita a usted a venir al culto? No, man, estoy cansado, quiero verme el partido y juega la selección, la película, la novela, el programa, el partido de fútbol, lo que sea. Hermano, la carne, el cuerpo le pide otras cosas. Usted viene porque hay una llama encendida dentro de su corazón que le puede a ese deseo de la carne.
Amén. La carne lo invita a otra cosa, pero hay una llama encendida y dice, pero es que yo a mi Cristo yo no puedo. Yo tengo que irme a la iglesia porque yo amo a este Cristo que me ha salvado. Esa es la lucha que hay allí. Pero la Biblia dice que para los que no hay condenaciones, para los que están en Cristo Jesús, esos no andan conforme a la carne, sino que esos andan conforme al Espíritu. Y el verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Amén. Y el verso 8 dice, y los que viven según la carne, esos no pueden agradar a Dios. Y Gálatas 5:16 dice, digo pues anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Una lucha. Vida cristiana. Vida cristiana. Gloria a Dios. Usted quiere irse con el Señor cuando el Señor venga por la iglesia. Debemos de vivir vida cristiana. Yo les digo la verdad, hermano, yo no sé si les va a doler, pero les digo la verdad. El Señor no va a llevar mundanos al cielo. ¿Usted verá? Sí, amén, amén. Ahora, usted no tiene que hacer lo que yo le diga. Usted es libre de hacer lo que usted quiera. ¿No? Hermano, que si yo puedo tomarme un aguardiente, puede tomarse una botella y quiere. Que si yo puedo ir a la rumba, usted puede ir a la rumba. Pero usted sabe que usted no debe hacer eso porque usted es un cristiano. Amén, amén. Usted se está preparando para ir al cielo con Dios. Y si usted hace eso, se le embolata el viaje con el Señor. Y no diga que le estoy metiendo terror porque le estoy predicando la palabra. Estoy predicando la palabra. Entonces, hermano, al cielo no entra cosa inmunda, que hace abominación o mentira, cosa semejante. El Señor. Ahora, la iglesia, con esto concluyo por hoy. La iglesia es la novia del Cordero. Es la novia. La Biblia dice que debe estar preparado ya un lugar. Porque ese matrimonio, esas bodas, no son de un fin de semana. Dice que son 7 años de fiesta. Y los manteles están puestos. Todo está organizado. ¿Y quiere que le diga? El Señor no se va a casar con la más fea. No, Señor. La santa. Aquí donde hicimos la apertura, aquí en Efesios, dice la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Él se entregó por ella. Amén, Amén. Y Él derramó su sangre para limpiar. Amén. Amén. Limpiar. Y entonces el Señor se casa con la más linda. Amén. Y para ser parte de la novia hay que vivir vida cristiana. Amén. Vida cristiana. Claro, nosotros no somos ángeles. Nosotros somos seres humanos. Nosotros somos seres humanos. Aquí vivimos en una batalla permanente. Amén. Amén. A todos nos pasan cosas. A todos algún día se nos sube, el apellido se nos sale, a todos en algún momento nos pasan cosas. Pero hermanos, tenemos que tener bien claro quiénes somos. Amén. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos un pueblo especial. Amén. El Señor, hablando de esta iglesia, dijo: ustedes son una familia escogida. Amén. Linaje quiere decir familia. Linaje escogido. Ustedes son una nación santa.
Ustedes son un real sacerdocio. Amén. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios. Aleluya. El Dios que nos rescató, que nos sacó de la inmundicia y nos trajo para sentarnos en lugares celestiales. Usted y yo tenemos que ser distintos al mundo. Distintos al mundo. Marque la diferencia. No se parezca al mundo. Es mejor que los de allá se parezcan a nosotros. Amén. Pero usted no pretenda parecerse al mundo. Usted es un hijo y una hija de Dios. Amén, amén. Esté de pie, por favor, que le damos gracias al Señor.